las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas están quemadas a fuego. Y sucedió que, cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, y tus ojos abiertos, para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos ni los juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate, te ruego, de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros desterrados estén hasta el extremo del cielo, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Prospera a tu siervo hoy, y concédele hallar misericordia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo. Y dije al rey, si le pleis al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, y le señalé tiempo. Además dije al rey, si pleis al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa donde yo estaré. Y el rey me lo otorgó, según la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. Y vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y oyéndolos Sanbalat horonita, y Tobías, el siervo amonita, les desagradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos cuantos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y regresando entré por la puerta del valle, y regresé. Y no sabían los magistrados a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no seamos más oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey, que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mas habiéndolo oído Sanbalat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
Entonces les respondí, y les dije, el Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas y la consagraron y levantaron sus puertas. La consagraron hasta la torre de Mea, hasta la torre de Ananeel. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur hijo de Imri. Y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos colocaron las vigas y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y las barras. Y junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus nobles no prestaron su servicio a la obra de su señor. La puerta antigua fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos colocaron sus vigas y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita, y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y junto a ellos restauró Uziel hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumista. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías hijo de Ur, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaía, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim y Asub, hijo de Paat-Moab, restauraron la otra medida, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Loes, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa, ellos la reedificaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos en el muro hasta la puerta del muladar. Y Malquías, hijo de Recab, príncipe de la provincia de Bet-Akerem, reparó la puerta del muladar, la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y Salum, hijo de Colose, príncipe de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, y la revistió, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, príncipe de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Baní, junto a él restauró a Asabías, príncipe de la mitad de la región de Keila en su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, príncipe de la mitad de la región de Keila. Y junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, príncipe de Mispa, la otra medida frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruc, hijo de Sabai, con gran fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib, hasta el cabo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa, y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, el otro tramo, desde la casa de Azarías hasta la revuelta, y hasta la esquina. Baal, hijo de Usai, frente a la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Paros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre sobresaliente. Después de ellos los tecoitas repararon otro tramo, frente a la gran torre sobresaliente, y hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, frente a su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él restauró Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, el otro tramo. Después de él restauró Mesulam, hijo de Berequías, frente a su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo, y de los mercaderes, frente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los mercaderes. Pero sucedió que cuando Sanbalat oyó que nosotros edificábamos el muro, se encolerizó y se enojó en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos?
¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Resucitarán las piedras de los montones de escombros que fueron quemados? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aun lo que ellos edifican, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve el oprobio de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mas aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén, y a hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sabrán ni verán, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dijeron 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis a nosotros, ellos vendrán sobre vosotros. Entonces puse por los lugares bajos del lugar, detrás del muro, en los lugares altos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, y me levanté, y dije a los principales y a los magistrados, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestras casas. Y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterado, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía las lanzas y los escudos, y los arcos y las corazas, y los príncipes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los principales, y a los magistrados y al resto del pueblo, la obra es grande y amplia, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, para que de noche nos sirvan de centinelas, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestra ropa, cada uno se desnudaba solamente para lavarse. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus esposas contra los judíos sus hermanos. Y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, y nuestras viñas, y nuestras casas, para comprar grano, por causa del hambre. Y había quienes decían, hemos pedido dinero prestado para el tributo del rey, aún sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros estamos sometiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya están sujetas a servidumbre, y no tenemos poder para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los magistrados, y les dije, ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos, o serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no está bien lo que hacéis, no andaréis en temor de nuestro Dios, para no ser el oprobio de las naciones que son nuestras enemigas. También yo y mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano, absolvámosles ahora de este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices.
Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi regazo, y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esta promesa, y así sea sacudido y vaciado. Y toda la congregación dijo, Amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esta promesa. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí, cargaron al pueblo, y tomaban de ellos pan y vino, además de 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También continué en la obra de restauración de este muro, y no compramos heredad, y todos mis criados estaban allí, reunidos para la obra. Además 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las naciones que están en nuestros alrededores. Y lo que se preparaba para mí cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se preparaban para mí, y cada 10 días toda clase de vino, en abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mi Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Y aconteció que cuando Sanbalat, y Tobías, y Gesem el árabe, y el resto de nuestros enemigos, oyeron que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él brecha, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Envió entonces Sanbalat a mi su criado, a decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos intimidaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Ahora, pues, oh Dios, fortalece mis manos. Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaías, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían alquilado por salario. Porque fue sobornado para que yo fuese intimidado e hiciese así, y que pecase, y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías profetisa, y de los otros profetas que trataban de intimidarme. Así que el muro fue terminado el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y sucedió que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores, y se sintieron muy humillados ante sus propios ojos, y conocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán su hijo había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Y luego que el muro fue edificado, y hube colocado las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mandé a mi hermano Anani, y a Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque éste era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aun ellos presentes, cierren las puertas, y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia, y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, y a los magistrados, y al pueblo, para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes,
y encontré en él escrito: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que hizo pasar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat-Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2322. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet-Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Sefira y Birot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, de Hadid, y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odebía, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot. Los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón. Los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai. Los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar. Los hijos de Reaías, los hijos de Resín, los hijos de Necoda. Los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea. Los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim. Los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Harur. Los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa. Los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema. Los hijos de Nesía, los hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida. Los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel. Los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poquereta Sebaim, los hijos de Amón. Todos los sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón, eran 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón, e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó esposa de las hijas de Barzilai Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, pero no se halló, y como algo contaminado fueron excluidos del sacerdocio. Y el Tirsata les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. La congregación toda junta era de 42.360. Sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245. Camellos, 435, asnos, 6.720.
y algunos de los príncipes de las familias dieron para la obra. El Tirsata dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones, y 530 vestiduras sacerdotales. Y de los príncipes de las familias dieron para el tesoro de la obra, 20.000 dracmas de oro, y 2.200 libras de plata. Y lo que dio el resto del pueblo fue 20.000 dracmas de oro, y 2.000 libras de plata, y 67 vestiduras sacerdotales. Y los sacerdotes y los levitas, y los porteros, y los cantores, y algunos del pueblo, y los sirvientes del templo, y todo Israel habitaron en sus ciudades. Y cuando vino el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, que Jehová mandó a Israel. Y Esdras el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho para ello, y junto a él, a su mano derecha, estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, el Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Y Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabad, Anán y Pelaías, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el Tirsata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y al día siguiente se reunieron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que los hijos de Israel habitasen en tabernáculos en la fiesta del mes séptimo. Y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte, y traed ramas de olivo, y ramas de pino, y ramas de arrayán, y ramas de palmas, y ramas de todo árbol frondoso, para hacer cabañas como está escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron, y se hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron tabernáculos, y en tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nan, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, y celebraron la fiesta por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según lo establecido. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa y Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Baní y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Entonces los levitas, Jesúa y Cadmiel, Baní, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, dijeron, Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, bendito sea tu glorioso nombre, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Tú, solo tú eres Jehová, tú hiciste el cielo de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella,
los mares y todo lo que hay en ellos, y tú has preservado todas estas cosas. Y el ejército del cielo te adora. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su simiente, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Y diste señales y maravillas en Faraón, y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Y dividiste el mar delante de ellos, y así pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en turbulentas aguas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la roca, y les prometiste que entrarían a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron obedecer, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner un capitán para volverse a su servidumbre. Pero tú que eres un Dios perdonador, clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed. Y los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, y los distribuiste por regiones, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Ag rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los metiste en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y poseyeron casas llenas de todo bien, pozos excavados, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, y comieron y se saciaron, se engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde el cielo los oíste, y según tus muchas misericordias les diste libertadores para que los librasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían reposo, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Mas cuando se volvían y clamaban otra vez a ti, tú desde el cielo los oías, y muchas veces los libraste según tus misericordias. Y los amonestaste para que volviesen a tu ley, mas ellos fueron soberbios, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Pero ellos dieron la espalda, y endurecieron su cerviz, y no escucharon. Los soportaste muchos años, y les amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora, pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenida en poco delante de ti toda la aflicción que ha venido sobre nosotros, sobre nuestros reyes, sobre nuestros príncipes, sobre nuestros sacerdotes, sobre nuestros profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, y nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios, con que les amonestabas.
Y ellos, en su reino y en los muchos bienes que tú les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, hoy somos siervos, aquí estamos, somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que tú has puesto sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y ellos se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado, como les place, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo eso nosotros hacemos fiel pacto, y lo escribimos, firmado por nuestros príncipes, por nuestros levitas, y por nuestros sacerdotes. Y los que firmaron fueron, Nehemías el Tirsata, hijo de Acalías, y Sedequías. Seraías, Azarías, Jeremías. Pasur, Amarías, Malquías. Atus, Sebanías, Maluc. Arim, Meremot, Abdías. Daniel, Ginetón, Baruc. Mesulam, Abías, Miamín. Masías, Bilgai, Semaías, estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa hijo de Asanías, Binui de los hijos de Nadab, Cadmiel. Y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán. Micaías, Reob, Asabías. Sacur, Serebías, Sebanías. Odías, Baní, Benino. Cabezas del pueblo, Paros, Paat Moab, Elam, Satu, Baní. Buni, Asgad, Bebai. Adonías, Bigbai, Adín. Ater, Ezequías, Asur. Odías, Asum, Besai. Charif, Anatot, Nebai. Macpías, Mesulam, Esir. Mesesabeel, Sadoc, Jadúa. Pelatías, Anán, Anaías. Oseas, Ananías, Asub. Loes, Pila, Sobec. Reum, Asabna, Masías. Yaías, Anán, Anan. Maluc, Arim, Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus esposas, sus hijos y sus hijas, todos los que tenían conocimiento y entendimiento. Se adhirieron a sus hermanos y sus principales, y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová, nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Y que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santo, y que el año séptimo dejaríamos reposar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo, para la obra de la casa de nuestro Dios. Para el pan de la proposición, y para el presente continuo, y para el holocausto continuo, de los sábados, y de las nuevas lunas, y de las fiestas señaladas, y para las cosas santificadas y para las ofrendas por el pecado para hacer expiación por Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas, y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra, y las primicias de todo fruto de todo árbol, a la casa de Jehová. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Porque los hijos de Israel y los hijos de Leví llevarán la ofrenda del grano, del vino nuevo y del aceite a las cámaras, donde están las vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros, y los cantantes, y nosotros no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y los príncipes del pueblo habitaron en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y estos son los principales de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades,
Israel, los sacerdotes, y los levitas, y los sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá, y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Youd, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai, Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el superintendente de ellos, y Judá, hijo de Senúa, era el segundo sobre la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos, príncipes de familias, 242, y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer. Y sus hermanos, hombres esforzados y valientes, 128, y el supervisor de ellos era Sabdiel, hijo de uno de los hombres grandes. Y de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Y Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, encargados de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, y Bacbusías el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad fueron 284. Y los porteros, Acub, Talmón, y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Y los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y los sirvientes del templo estaban bajo el mando de Sia y Gispa. Y el propósito de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Baní, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los cantores los hijos de Asaf, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y determinación acerca de los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba a la mano del rey en todos los asuntos del pueblo. Y tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, y en Dibón y sus aldeas, y en Jecapseel y sus aldeas. Y en Jesúa, Molada, y en Bet Pelet. Y en Azar Sual, y en Berseba, y en sus aldeas. Y en Siclag, y en Mecona y sus aldeas. Y en Enrimón, y en Sora y en Jarmut. En Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinom. Y los hijos de Benjamín desde Geba habitaron en Micmas, y Ai, y en Betel y sus aldeas. En Anatot, Nob, Ananías. Jase, Ramá, Gitaim. Hadid, Seboim, Nebalat. Lod, y Ono, valle de los artífices. Y algunos de los levitas, en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Y estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Amarías, Maluc, Atus. Secanías, Reum, Meremot. Iddo, Gineto, Abías. Miamín, Maadías, Bilga. Semaías, y Joyarib, Jedaías. Salum, Amoc, Hilcías, Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los himnos. Y Bacbusías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Y Jesúa engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada. Y Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joyasim los sacerdotes cabezas de familias fueron, de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías. De Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán. De Maluc, Jonatán, de Sebanías, José. De Arim,
Adná, de Merayot, Elcaí. De Iddo, Zacarías, de Ginetón, Mesulam. De Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai. De Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán. De Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi. De Salai, Calai, de Amoc, Geber. De Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada, y de Joanán y Jadúa, fueron escritos por cabezas de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, cabezas de familias, fueron escritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Y los principales de los levitas, Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Ibak-Busías, Abdías, Mesulam, Talmón, Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías, y del sacerdote Esdras, escriba. Y para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares, para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén como de las aldeas de Netofati. Y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que daban gracias, el uno a la mano derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías, y la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras y Mesulam. Judá y Benjamín, y Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, y Azareel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David varón de Dios, y Esdras escriba, delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, en derecho delante de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta antigua, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Meá, hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Pararon luego los 2 coros en la casa de Dios, y yo, y la mitad de los magistrados conmigo. Y los sacerdotes, Eliakim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, y Ananías, con trompetas. Y Maasías, y Semaías, y Eleazar, y Uzi, y Joanán, y Malquías, y Elam, y Eser. Y los cantores cantaban alto, e Israías era el prefecto. También aquel día ofrecieron grandes sacrificios, y se regocijaron, porque Dios los había hecho alegrarse con gran gozo. También las esposas y los niños se regocijaron, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y los cantores y los porteros guardaron la ordenanza de su Dios y la ordenanza de la expiación conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores, y cántico y alabanza, y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel, y en días de Nehemías, daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos, para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y aconteció que cuando oyeron la ley, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, Eliasib, el sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había preparado una gran cámara, donde antes se guardaban las ofrendas, el perfume, los vasos, el diezmo del grano, del vino y del aceite,
que estaba mandado darse a los levitas, a los cantores, y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Pero en todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y después de ciertos días obtuve permiso del rey. Y vine a Jerusalén y entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciéndole una cámara en los patios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y eché todos los enseres de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Entendí asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados, y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los junté, y los puse en su lugar. Entonces todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino nuevo y del aceite a los tesoros. Y puse de tesorero sobre la tesorería, al sacerdote Selemías, y al escriba Sadoc, y de los levitas, a Pedaías, y junto a ellos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y su oficio era el distribuir las raciones a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios, y en el servicio en ella. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en sábado, y que acarreaban gavillas, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en día de sábado, y les amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento. También habitaban en ella hombres de Tiro, que traían pescado y toda clase de mercadería, y los vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los nobles de Judá, y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y nuestro Dios trajo todo este mal sobre nosotros, y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de sábado no introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una o dos veces los negociantes, y los que vendían toda clase de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen, y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado esposas de Azod, amonitas y moabitas. Y de sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Azod, y no podían hablar la lengua de los judíos, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las esposas extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando esposas extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib el sumo sacerdote, era yerno de Sambalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus clases, a cada uno en su obra. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.